será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las vidas, ya que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. Ese sería el título, el tema para esta enseñanza. ¿Qué hay vigente de la ley en la gracia? Amén. Ya que es importante, amados hermanos, que usted y yo meditemos en esto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor y aprendamos juntos, amén, con la palabra. Porque cuando se habla de la ley, pues se está hablando del Antiguo Testamento. Amén. Y cuando se habla de la gracia, se está hablando del Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, usted y yo sabemos que estamos viviendo bajo la gracia. Amén. O sea que pudiéramos decir que para usted y para mí aplica el Nuevo Testamento porque estamos en la gracia. Amén. Y cuando se habla del Antiguo Testamento, se está hablando de la ley. Pero por eso es importante que entremos a esta enseñanza, que bueno, profundizar en ello lleva bastante tiempo, pero vamos a tratar de hacer un resumen, de ser breves incluso, porque esto pudiera llevarse horas, pero vamos a tratar de hacer un resumen con los puntos importantes a aclarar en esta noche. Amén. Porque, amados hermanos, usted pueden escuchar, encontrar dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de los hermanos cristianos, que luego decimos, pero estamos en la gracia, estamos bajo la gracia, estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y eso de alguna manera a veces se dice en un tono, en un tono o en un sentir, como despreciando ya el Antiguo Testamento. Incluso hay algunos que no son cristianos y que ven de alguna manera que nosotros como cristianos, a la hora que predicamos con frecuencia, nos toca que citar el Antiguo Testamento. Y es parte de lo que agarran como base para rechazo, para decir, no, es que ellos predican la ley. Y es por eso es importante que hoy usted y yo veamos si realmente no hay nada vigente para nosotros en la gracia de la ley del Antiguo Testamento, para que de tal manera pueda ser entonces echado a un lado. Y si no es así, si es que hay algo vigente, pues que entonces aprendamos qué es, para que tengamos ese cuidado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así podemos continuar. Amén. La palabra ley se refiere a los más de 600 mandamientos y rituales. Amén. Cuando se habla de la ley del Antiguo Testamento, se está refiriendo a más de 600 mandamientos y rituales, entre ellos holocaustos y sacrificios que se hacían en la ley. A desglosar incluso conforme está en la Biblia, la vamos a desglosar y lo vamos a acomodar en tres grupos, en tres categorías, para poder entender categoría 1, categoría 2, a qué se refiere, para qué era, está vigente o no está vigente, y entre lo que es 1, 2 y 3 vamos a entender este tema. Amén. Pero la primera categoría era la categoría de leyes civiles que ellos necesitaban. ¿Sabe por qué?
Porque anterior a salir de Egipto, cuando ellos estaban en Egipto, ellos se regían por las leyes de Egipto. Cuando salieron de Egipto, quedaron sin leyes prácticamente. Y no eran 3 o 4, eran miles. O sea, era un pueblo muy grande que de alguna manera necesitaba estas leyes civiles para que se mantuviera un orden, un control. ¿Sí se entiende? Y entonces el Señor le empieza a hablar a Moisés y le empieza a decir, bueno, mira, para el que se robe el burrito del vecino y que tal cosa sea la paga o el castigo. Las consecuencias, ¿por qué? Porque entre la multitud, que era un pueblo grande, iban a presentarse ciertas situaciones. Y no tenían ley porque ya habían salido de Egipto. Entonces les empieza a dar esas leyes civiles que necesitaban ellos. Esa es la primer categoría. Categoría, póngame cuidado, que ya no está vigente para usted y para mí hoy. Porque esa categoría de leyes civiles va a ir cambiando conforme al tiempo y al lugar donde usted y yo vivamos. Amén. Usted y yo en este país no nos podemos regir por esas leyes civiles del Antiguo Testamento. Por eso digo que no están vigentes. No nos podemos regir por esa categoría porque amados hermanos, allá usted no va a encontrar lo que es el problema de llevarse una luz en rojo. Amén. Allá no está. Allá habla de andar en burrito y todo esto, otras cosas, otras leyes civiles de aquel tiempo. Amén. Entonces, si usted se quiere regir por eso, pues usted no respeta un semáforo en rojo. Y se lo lleva y lo para el policía y le dice, ¿qué pasó? Y usted dice, no, es que pues como yo me apego a la Biblia, pues yo ahí no me aparece a mí ahí que haya un semáforo y que me tengo que parar. Menciono este punto como ejemplo de que esa categoría de leyes no está vigente, porque va a cambiar de acuerdo al tiempo y al país donde vivimos. Amén. Entendido ese punto, pasemos al segundo grupo, a la segunda categoría. Leyes ceremoniales, rituales, sacrificios y holocaustos. Amén. Dados para enseñar lección acerca del pecado. Grupo y categoría de leyes que tampoco está vigente para usted y para mí en la gracia. Porque el último sacrificio y el perfecto sacrificio fue el de Cristo. Ahí se terminó. Los sacrificios anteriores a eso no eran perfectos, no eran suficientes. Cuando viene Cristo con su sacrificio, con su sangre preciosa, con esa sí se terminó de concluir. Él pagó por nuestros pecados, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo superó todos los sacrificios que se habían hecho en la ley y que se podían seguir haciendo. Ese fue el más grande, ese fue el más perfecto y ese fue el sacrificio completo. Amén. Y por eso ya no está vigente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entre esa segunda categoría de leyes no vigente entran las ceremonias. Amén. Y Pablo en algún momento a los colosenses, en Colosenses capítulo 2, usted va a encontrar que Pablo a los colosenses incluso les estaba explicando de este tema. ¿Sabe por qué? Porque ellos incluso querían todavía de alguna manera, en el principio, querían todavía vivir haciendo este tipo de cosas. Rituales, sacrificios, holocaustos, ceremonias de la ley. Y Pablo les enseña justamente ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 17, que ya no hicieran eso, que ya no era necesario, que eso era como sombra de lo que había de venir. O sea, era como algo que simbolizaba y algo que representaba de alguna manera la venida de Cristo a hacer el sacrificio perfecto del que estamos hablando. Entonces,
Pablo les explica con claridad eso a los colosenses, porque ellos querían continuar de alguna manera, y les dice ya no, porque todo eso era como sombra de lo que había de venir, pero ya Cristo vino, ya Cristo pagó. Incluso, amados hermanos, algunos querían seguir con la circuncisión y todo ese tipo de sacrificios. Y Pablo les es claro y les dice ahí a ellos en Colosenses 2:17 que ya no era necesario, que eso era como sombra de lo que había de venir y que ya había venido el Señor. Amén. Es a esta categoría de leyes, amados hermanos, lo que es principalmente la segunda categoría de leyes, incluida la primera, pero más principalmente la segunda, que es todo esto que le he mencionado, fue a lo que Pablo se refirió. Les decía Pablo, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si estamos ahí, iglesia. O sea, si intentaban justificarse por la ley, les decía Pablo, entonces caían de la gracia. Y se refería Pablo a esta categoría de leyes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que ya no estaba ni está vigente. Pero ellos intentaban también, los Gálatas, y por eso Pablo también les aclara a ellos. Si intentan justificarse por la ley, caen de la gracia. Y se refería a esta segunda categoría de ceremonias, ritos, holocaustos y sacrificios. Amén. Entonces, el que intenta justificarse por la ley cae de la gracia, dice la palabra de Dios. Amén. Y Pablo hizo mención de esto, amados hermanos, porque en aquel tiempo, bendito sea el nombre del Señor, ellos intentaban hacer tales cosas. Y aún, amados hermanos, en la actualidad hay gente que quizás quiere tomar ciertas cosas de estas categorías de leyes que ya no están vigentes y que si son civiles no les sirven. Le di un ejemplo. Y que si es para salvación tampoco les sirven, porque ya quedó atrás todo eso, porque ya Cristo lo hizo. Amén. Pero en la actualidad todavía se vive, porque usted encuentra a los sabadistas, estos del séptimo día, que de alguna manera ellos guardan el sábado. Amén. Lo guardan. Y cuando usted viene a estudiar en contexto el día sábado, usted encuentra que cuando el Señor dio el día sábado, entra dentro de esta categoría, de estas leyes, de esta segunda categoría que ya no está vigente. Pero incluso si habla con algunos de ellos, se van hasta el Génesis, donde el Señor, bendito sea el nombre del Señor, donde el Señor mencionó de que el día sábado se daba para que se guardara, bendito sea el nombre del Señor, perpetuamente. O sea, que no parara, que iba a ser algo continuo. Y cuando usted habla con los sabadistas, de alguna manera se van a esa porción de la palabra. Y dicen, pero si desde el Génesis está, y si dice ahí que es perpetuamente, por esa razón nosotros no paramos con el día sábado. Sí es perpetuamente, bendito sea el nombre del Señor, pero para los que intenten justificarse por la ley. Sencillo. O sea, para los que intenten justificarse por la ley, tienen que continuar guardando el sábado para salvación. Pero si intenta justificarse por la ley, cae de la gracia. El asunto está que ni siquiera se guarda el día sábado como está marcado en la ley. Y cuando ya no lo guardan como está marcado en la ley, echan mano de la gracia. Pero están caídos de la gracia porque se están intentando justificar por la ley. ¿Sí se está entendiendo? Y eso es actual. Pero fue dado perpetuamente, sí, para ustedes que quieren justificarse por la ley. Pero si entienden
que ya Cristo lo hizo y que eso era sombra de lo que había de venir, figura de lo que había de venir, entonces entenderán que eso quedó allá atrás. Incluso el Señor, no es el tema de entrarnos en esto del día sábado, pero el Señor incluso, voy en un momento a mencionar algo ahí con la Biblia, de cómo el Señor dijo que Él era el Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque era sombra, era figura de lo que había de venir. Ya Él había venido y por eso Él dice, se acabó. Y el día sábado entra ahí porque es parte de las ceremonias. Amén. El día sábado entra en esa categoría, es parte de las ceremonias y ya no está vigente esa categoría. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, desde Isaías, vaya conmigo a Isaías, porque me estoy deteniendo un poquito haciendo énfasis en esto del día sábado, porque bueno, lo vemos mucho actualmente. Amén. Isaías capítulo 1, desde el versículo 1, sigo en el punto esto del día sábado, amén. Isaías capítulo 1, desde el versículo 1, no vamos a leer, lo voy a narrar rapidito y vamos a leer el 13 o quizás del 11 al 13, amén. Pero desde el versículo 1, el Señor le empieza a hablar a través del profeta al pueblo de Israel que se le había dado a guardar el día sábado, ¿sí están aquí? Y les empieza el profeta a decir, miren, el Señor está hablando de que el pueblo está en un gran pecado. O sea, había un pecado terrible. Había un pecado terrible en el pueblo de Israel. Y el Señor les dice, están en esta y en esta condición. Les empieza a decir desde el versículo 1. Y luego más adelante les dice, y vienen y hacen sacrificios. Y vienen y hacen rituales. Y vienen y hacen ceremonias. Y estoy harto. Estoy hastiado. Estoy cansado. Porque intentan ya nada más, o sea, pecar ya, pecar, y nada más estar matando ahí animales. Y estar haciendo las ceremonias, guardar el sábado, las ceremonias y matando animales, pero pecaban a rienda suelta. Y el Señor les dijo, ya estoy harto y hastiado de esos sacrificios. ¿Por qué mejor no se corrigen? Les empieza a decir desde el versículo 1 y lea conmigo del 11 para adelante, para que vea, amén. Les dice en el 11 con signo de pregunta, ¿sí están ahí? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Amén. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Sí está ahí, iglesia? El 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, hacían sacrificio, pero luego delante de su presencia en pecado estaban. Amén. El 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y el día de reposo también. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué eran iniquidad? Guardar el sábado y todo eso. Porque se cubrían detrás de eso. El Señor les dijo, estoy harto, estoy hastiado ya. Desde allá, el Señor le empezó a hablar al pueblo de Israel con respecto a cómo ya el día sábado, y ya cuando el Señor viene, algunos 450 alrededor años después del profeta que le habló al pueblo de Israel, el profeta Isaías, amén. Ya cuando el Señor viene, les dice, amados hermanos, en Marcos capítulo 2, versículo 27, le dice al pueblo ya, le dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Sí me entiende. Porque le dice, amados hermanos, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Sí, fue hecho y fue dado el día de reposo
para enseñar una lección acerca del pecado, porque entra en esa categoría. Entonces les dice, el día de reposo fue dado y hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús les estaba ya aclarando ahí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en Marcos capítulo 2, 27, y en Lucas capítulo 6, versículo 5, bendito sea el nombre, y Mateo 12, 8, Cristo les dice que Él era el Señor del día de reposo. Confirmando y alineándose todo esto a que lo que hemos venido explicando, que todo eso era figura y sombra de su venida. Cuando ya Él viene, ya Él les dice, es que yo soy el Señor del día de reposo. Por eso la iglesia de Cristo descansa en Cristo, no en el día de reposo. Y somos más bienaventurados, porque no tenemos que esperar el día sábado, sino que usted y yo podemos descansar en Cristo todos los días. Aleluya. Todos los días la iglesia puede descansar y reposar en Cristo. O sea, es mucho mejor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aclaro un punto. Usted puede guardar el sábado de reposo o cualquier día como día de reposo donde usted quiera reposar, donde usted quiera apartarse, donde usted quiera entrar en comunión con Dios. Y si estas personas guardaran el día sábado con tal propósito, no es nada de malo. El problema es cuando guardan el día sábado para salvación. Porque ellos guardan el día sábado para salvación. Se intentan justificar de la ley cayendo así de la gracia. O sea, se puede guardar el día sábado o cualquier otro día. Y si prefieren ellos el sábado, adelante, guárdenlo. Pero no lo guarden para salvación, porque están cayendo de la gracia. Si usted puede, darle una ofrenda de palmas a Dios. Porque nada de malo tiene apartar un día, guardarse un día, reposar un día. Y no solo un día, si es posible 2, si es posible 3, si es posible toda la semana, si es posible todo el mes. O sea, al igual que usted y yo no tenemos que esperar el día de reposo para reposar, reposamos en Cristo. Al igual el Señor tampoco espera al día de reposo para que usted y yo nos apartemos, sino que cualquier día podemos hacerlo. Pero ya no es para salvación, es para entrar en una comunión más profunda, más íntima con Dios. Amén. Entremos al tercer grupo, tercera categoría de leyes y al último. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entremos a esa tercera categoría y tercer grupo de leyes. Amén. Esa tercera categoría, amados hermanos, son leyes morales. Son las leyes morales, bendito sea el nombre del Señor, que es así, póngame cuidado, es así, aún permanece. Las leyes morales aún permanecen, bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, amados hermanos, esas leyes morales está el no matarás, no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Esas son leyes morales que cuando usted estudia el contexto son leyes morales que están vigentes. Son las leyes, es la categoría de leyes que incluso Cristo y la iglesia primitiva cumplieron. Cristo cumplió con esa categoría. La iglesia primitiva cumplió con esa categoría. Y usted y yo debemos cumplir con esa categoría. Y eso está vigente. Vaya y mate a alguien. No le estoy diciendo que lo haga, sino es como ejemplo. Amén. Pero si usted va y mata a alguien, ¿a dónde termina? En la cárcel. ¿Está vigente o no? Está vigente. Esa categoría está vigente y son leyes morales. Y está vigente todo eso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
es respaldado en el Nuevo Testamento. Esas leyes morales las cumplió el Señor Jesús, las cumplió la iglesia primitiva, y están ahí, amados hermanos. Incluso aún aumentan estas leyes morales. Sí, ¿sabe por qué? Porque en la ley dijo Moisés que el que fuera sorprendido en el acto físico del adulterio era culpado. Pero ya en la gracia, las leyes morales aumentan, porque Jesús dijo: no, yo os digo que no el que sea sorprendido, sino que ya el que mira y codicia. ¿Sí se fija cómo aumenta? O sea, esta categoría de leyes morales, más que estar vigentes, para mí, para usted en la gracia, hasta aumentan. Amén. Y esto lo encuentra usted ahí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en Mateo capítulo 5, versículo 28, donde el Señor aclaró ese detalle, amén, del que antes era el que estaba en adulterio físicamente, y hoy nada más con mirar y codiciar ya es adulterio, amén. En la ley, amados hermanos, se nos prohibía, o en el Antiguo Testamento, mejor dicho, en el Antiguo Testamento nos dice, el Antiguo Testamento bajo la ley: no matarás. Y es una de los puntos que entra en la categoría de leyes morales que está vigente. Y también ese aumenta, porque allá era no matarás, y en la actualidad, hoy usted y yo ya no podemos ni odiar a alguien. O sea, allá era no matarás, y acá es no matarás y tampoco le odiarás, sino que le amarás, le bendecirás y le ayudarás aún a tus enemigos. Allá era ojo por ojo y diente por diente, acá no. Se fija cómo son leyes morales vigentes y que aún aumentan. Amén. Estamos aprendiendo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, en esta categoría de leyes morales entra el diezmo. En esta categoría de leyes morales entra el diezmo. Y lo tenemos que mencionar. ¿Por qué? Porque está vigente para usted y para mí. Es verdad que yo, mencioné el otro día que es difícil hablar de este tema, porque las zorritas estas del evangelio de la prosperidad han dañado tanto al pueblo, y le han robado y le han dañado tanto, que ya incluso lo que ya es permitido conforme a la Biblia, que se refiere a dinero, no se puede fácilmente tocar, porque el pueblo está a la defensiva. Y quizás hoy aclarar o mencionar esto, diga: no, el hermano no predicaba de eso y ahora ya va a empezar. Es que nos corresponde, no es que andemos detrás del dinero ni nada, pero tenemos una responsabilidad: predicar todo el evangelio. ¿Estamos aquí, iglesia? Nuestro ministerio actual es el ministerio de la reconciliación y necesita sustento. Allá era el ministerio del santuario, que necesitaba del diezmo para sustentarse. Aquí es el ministerio de la reconciliación, porque hay que tener un lugar donde congregarse para prepararse y salir a buscar las almas. Pero en ese lugar resulta que hay que pagar renta, resulta que hay que pagar una serie de cosas. Estamos aquí, iglesia. A la hora de salir allá es necesario llevar material, es necesario, amados hermanos, todo lo que es el ministerio de la reconciliación. Necesita y topa en finanzas, y es sustentado por los diezmos y las ofrendas. Amén. Entra el diezmo en lo que son las leyes morales vigentes, y más que entrar, así como otros puntos de leyes morales vigentes que entran y están vigentes y aún aumentan, el diezmo también. Porque Pablo dijo en muchas partes a los corintios, amén. Yo voy a mencionarle un texto, pero mencionó él varios, y a varios les aclaró y les dijo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 11, que diera a cada uno según fuera prosperado. ¿Sabe cuál es el detalle de estos versículos? Que siempre que se leen se toman a que entonces debo dar o puedo dar menos del diezmo.
pero se están tomando al revés. Porque cuando Pablo dijo que usted dé con gozo en su corazón y con alegría, se está refiriendo, y que según sea prosperado, se está refiriendo a que puede dar incluso más del 10. Sí, amados hermanos, porque cuando el Señor nos da en abundancia, usted y yo debemos de dar incluso más del diezmo. Pero siempre que se habla o se pregunta del diezmo, o se leen estas partes del dinero, de lo que Pablo dijo, según sea prosperado, es con la intención para ver si puedo dar menos. Nunca es con la intención para ver si puedo dar más. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Cuando Pablo dijo, según seas prosperado, es que si eres prosperado poco, pues te quedas corto. Pero si eres prosperado en abundancia, incluso debes rebasar el 10. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero esto se agarra al revés. ¿Para qué? Pues para justificar. No, aquí dice que según sea prosperado. Pues yo considero que soy prosperado poco. Y no sale de los buenos restaurantes. Amén. Y anda ahí despilfarrando dinero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que es prosperado poco para dar poco en la iglesia. Si estamos aquí, amados hermanos. Y algunos no dan, y otros dan y no dan completo. Y Dios no puede ser burlado. Amén. Entender esta parte con respecto al diezmo, mencionaba hace poco, amados hermanos, que quien entiende esto con claridad, entiende claramente que el 90 da el diezmo, y el 90 que le queda bajo bendición. Cuando da el 10%, el otro 90 le queda bajo bendición. Si no da el 10% y pudo darlo y no lo da, el otro 90 le queda bajo maldición. Los judíos mismos, amados hermanos, ellos mencionaba que ellos mismos, cuando van a hacer un trabajo, una sociedad con alguien afuera, ¿sí estamos aquí? Amén. ¿Cuántos se cayeron ya porque estamos hablando de esto? Que los veo así buscando por el piso. No se le cayó nada, volteé para acá. Amén. Entonces, amado hermano, estos judíos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, van a hacer un negocio con alguien afuera. ¿Y sabe qué es de las primeras preguntas que ellos hacen? ¿Usted diezma? Y si dicen no puedo hacer sociedad o tratos con usted. ¿Por qué? Porque su dinero está bajo maldición. Su dinero está bajo maldición. ¿Usted diezma? Sí, diezmo. Entonces sí, porque lo que usted entonces va a invertir o vamos a invertir juntos es dinero que está bajo bendición. No dice pues allá Malaquías 3, malditos sois con maldición. O sea, no le estoy hablando otra cosa sino lo que la Biblia dice. Amén. Por eso entender esta parte, amados hermanos, es importante. Amén. Incluso pues aumenta. Amén. Esto se está hablando como enseñanza. Y es para todo el pueblo. Toda la iglesia, todos los hermanos, toda la iglesia debe de estar activos en sus ofrendas y en sus diezmos. Todos. A menos que no trabaje. Si no trabaja, no tiene un ingreso. Pero si tiene un ingreso y está trabajando y no está diezmando, como consejo se lo digo, o como tómelo como quiera, le está fallando a Dios. No me está fallando a mí, no le está fallando al hermano que está al lado, le está fallando a Dios. Tengo que decírselo, tengo una responsabilidad. Porque en aquella hora que el Señor nos llame a cuentas, a usted por verse quedado ahí mal en esa área, y a mí por no haberle dicho nada, siendo el responsable. Por eso es que lo estoy haciendo, no es por otra cosa. Amén. Si usted puede, dele una ofrenda de palmas a Dios, que no se le apague el gozo. Entonces, que quede claro, el diezmo entra en esta categoría de leyes morales. Allá era para sustentar el ministerio del santuario, acá es para sustentar el ministerio de la reconciliación. Todo lo que se hace en la iglesia topa en finanzas. Hay muchas otras organizaciones sin fines de lucro o otras cosas, amados hermanos, que tienen apoyo del gobierno. La iglesia de Cristo no tiene ningún tipo de apoyo. Solamente su fidelidad de ustedes. Y si no, ¿de dónde, amados hermanos?
Todo topa en dinero. Todo topa en finanzas. Todo. Todo lo que usted vea, un micrófono, un cable, sillas, todo topa en finanzas. Que no se le vaya el gozo. Amén. Por todo esto, amados hermanos, no se puede despreciar el Antiguo Testamento. No se puede despreciar el Antiguo Testamento o decir que ya no se hable del Antiguo Testamento, que ya no se predique del Antiguo Testamento, que ya no se tome en cuenta el Antiguo Testamento. No se puede, amados hermanos, y no se debe decir eso, porque no hay nada mejor que el Antiguo Testamento para conocer el celo, para conocer el carácter, celo y santidad de Dios. Lo voy a repetir. No hay nada mejor que el Antiguo Testamento para conocer el carácter, celo y santidad de Dios. Y si se desprecia y se echa a un lado, si a través del Antiguo Testamento es que usted y yo podemos conocer el carácter, celo y santidad de Dios. Amén. Sonríase que el Señor le ama. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Y otro punto por el cual no se puede despreciar el Antiguo Testamento, porque aún hay profecías por cumplirse. Una gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento están cumplidas. Otras se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Pero hay una parte de tales profecías del Antiguo Testamento que aún no se cumplen. Por eso aún tenemos que estar atentos y vigilantes al Antiguo Testamento. Esa es otra de las razones por las cuales no se puede despreciar, rechazar, menospreciar, hacer a un lado el Antiguo Testamento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos bajo un pacto de gracia, usted y yo, eso sí es cierto. No estamos bajo la ley, estamos bajo un pacto de gracia, pero hay una parte de la ley que son estas leyes morales que están vigentes para usted y para mí. Amén. Y el que estemos bajo la gracia, bajo pacto de gracia, amados hermanos, estamos bajo un pacto de gracia por fe. Pero esa categoría de leyes morales de la ley aún están vigentes. Y el que estemos bajo la gracia no quiere decir que usted y yo vamos a pisotear también el espíritu de gracia. Porque cuando luego salen con ese detalle de para muchas cosas lo sacan, es que estamos, mire amado hermano, quieren vivir como les da su gana y todos ahí liberales, mundanos y a la hora de hablar y de tantas cosas, y cuando viene, ay no se ponga tan estricto, no ve que estamos bajo la gracia. Estamos aquí, iglesia. Mucho cristiano loco, zafado se justifica con eso. Estamos bajo la gracia, dice. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Efectivamente, estamos bajo un pacto de gracia, estamos bajo la gracia, pero no para pisotear ese espíritu de gracia. Vaya conmigo ahí a Hebreos para terminar, amén. Hebreos, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 28 y 29, amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Amén. ¿Sí estamos ahí? Lo voy a repetir, Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? O sea que cuando se echa mano de la gracia incorrectamente, se está pisoteando al Hijo de Dios, se está pisoteando su sangre y se está pisoteando
el pacto de gracia bajo el cual usted y yo estamos viviendo. Amén. Cuando se deja a un lado las leyes morales que aún están vigentes en nosotros, también estamos pisoteando la palabra de Dios y todo lo que acá hemos hablado. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Jesús, por esta tu bendita y santa palabra, Señor amado. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración. Tu palabra, Señor, ha sido enseñada. Yo te pido, Padre Santo, que no regrese vacía, Señor, sino que redarguya, Padre bendito de la gloria, en nuestras vidas, Padre Santo, aleluya. Sea tu Espíritu, Señor, convenciendo, sea tu Espíritu haciendo la obra, mi Dios eterno, aleluya. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las vidas, ya que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios.